Bueno, damos inicio a las clases. Buenas tardes con todos ustedes. El que habla es el doctor Alemán, profesor de la Cátedra de Urología, ¿no? Médico asistente al Hospital Daniel Alcides Carrión. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes dos temas, traumatismos urológicos y prostatitis. Comenzamos, doctor. Bueno, dentro de las urgencias urológicas tenemos dos tipos de urgencias, las no traumáticas y las traumáticas. Siguiente, por favor. Entre las urgencias urológicas no traumáticas tenemos el cólico renoureteral, hematuria macroscópica, retención urinaria aguda, torsión testicular, priapismo y gangrena de Fournier. Este tema va a ser tomado por otro colega en una clase posterior. Siguiente, por favor. Dentro de las urgencias urológicas traumáticas, que es el tema que nos convoca, tenemos trauma renal, trauma ureteral, trauma de vejiga, trauma uretral y traumatismo genital, ¿no? Vamos a tocar cada uno de estos temas. La siguiente, por favor. Para poder, hay una división topográfica para poder disertar esta clase, ¿no? Vamos a subdividir el traumatismo urológico en traumatismo alto, que va a convocar a los riñones y los uréteres, y traumatismo bajo, que se va a tocar la vejiga, la uretra y traumatismo genitales. Siguiente, por favor. Urgencias urológicas traumáticas. Siguiente. Como ustedes saben, el tracto genitourinario, con excepción de los genitales externos en el hombre, se encuentran bien protegidos, ¿no?, del traumatismo externo, ya que como consecuencia de su situación anatómica está rodeado de otras vísceras y estructuras músculo-esqueléticas. Siguiente. Por esta razón, las lesiones se presentan con mayor frecuencia en el paciente politraumatizado. ¿Qué queremos decir? Que es muy raro ver un traumatismo genitourinario puro, ¿no? Generalmente son pacientes politraumatizados que consecuentemente van a comprometer las vías urinarias o aparato genital. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, y ustedes pueden ver el siguiente slide, desgraciadamente el puntero de acá no me funciona. Ah, sí, no, es que está presentando. Ya, como ustedes pueden ver en este slide, miren la posición de los riñones, está protegido por los arcos costales, por la columna vertebral, por el músculo psoas y por las vísceras, ¿no? Por las vísceras, tanto el hígado, páncreas y las asas intestinales. Los uréteres van a correr por todo el músculo psoas paralelamente a la columna vertebral, ¿no? Lo que lo va a hacer más difícil que haya un trauma directo. La vejiga está dentro de la pelvis ósea, que lo va a proteger, y luego tenemos la uretra, que ya invoca la uretra femenina, que es más difícil de que se traumatice, como vamos a ver adelante, y la uretra masculina, con sus genitales. Es más frecuente los traumatismos genitales en los varones porque está expuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Entre los traumas geniturinarios, del 10 a 15% de los pacientes politraumatizados conllevan a tener un tipo de trauma urogenital. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar ya en sí del tema, vamos a ver traumatismos renales. Siguiente, por favor, colega. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la torta, es mucho más frecuente el trauma cerrado. Es el 80%, del 80 al 90% de los traumas renales son cerrados y solamente un 10 a 20% son traumas penetrantes. Siguiente, por favor. Dentro del trauma renal, en el traumatismo más común es el traumatismo más común de la vía urinaria. Dentro de todos los traumatismos urogenitales, el más frecuente es el trauma renal. Y el modo de la lesión puede ser cerrados o abiertos. Como ya habíamos visto en los slides anteriores, del 80 al 85% de los casos generalmente son cerrados y son causados por accidentes automovilísticos, caídas
golpes de desaceleración brusca. Dentro de los abiertos tenemos los que son causados por proyectil de arma de fuego o armas punzo-penetrantes, y los cuales están asociados a compromiso de otras vísceras abdominales. Cuando ingresa, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego, no solamente va directo al riñón, generalmente puede estar comprometido el hígado, asas intestinales u otras vísceras, ¿no? O también cuando es por un elemento punzo-penetrante, llámese una navaja, cualquiera de esos elementos punzo-penetrantes. Siguiente, por favor. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico o cómo vamos a sospechar de un trauma renal? Primero, la evaluación de la urgencia inicial. El paciente llega politraumatizado a la emergencia, entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación general del paciente. Y ahí ver qué motivos o qué cosas nos pueden hacer sospechar de que hay un trauma renal. En la anamnesis y en la exploración física, la presencia de signos, de los siguientes signos, va a ver, cuando hacemos la exploración o el examen físico, vamos a ver estas posibilidades que pueden afectar el riñón. Uno, una herida insopenetrante en la región lumbar, la fosa renal o la porción superior del abdomen o una herida de proyectil de arma de fuego. Nosotros tenemos que estar atentos si hay una hematuria macro o microscópica. Hay dolor en la fosa renal, equimosis en la fosa renal, abrasiones de la fosa renal, distensión abdominal, masa abdominal, ¿no? O dolor a la palpación abdominal. Siguiente, por favor. Dentro de nuestro diagnóstico, el laboratorio va a ser de gran ayuda. Vamos a ver que en el análisis de orina, como se ha dicho antes, puede haber macro o microhematuria, ¿no? Entonces ya es un signo de alarma que pudiera haber un trauma renal. La hematuria es el signo distintivo de la lesión renal, pero no es suficientemente sensible ni específica para diferenciar entre las lesiones leves y graves. Yo puedo tener una gran hematuria, ¿no? Puedo tener una gran hematuria y la lesión solamente es una contusión renal. Pero yo puedo tener una microhematuria y tener una lesión que no es muy significativa. ¿A qué se debe eso? Depende hacia dónde va la sangre, si está comprometido o no los cálices, ¿no? Porque si puede haber una ruptura importante del parénquima renal, ¿no? Pero no está comprometiendo los cálices, entonces la sangre va a ser un gran hematoma o se va a ir al retroperitoneo con gran hematoma retroperitoneal. Sin embargo, al no estar lesionado en gran parte la pelvis renal o los cálices, no va a haber hematuria marcada en la orina, ¿no? Vamos a ver una determinación seriada del hematocrito, o sea, cuando el paciente politraumatizado llega a la emergencia, debemos hacer dosajes seriados de hematocrito para ver si baja o no los glóbulos rojos. No, debemos ver cómo está la creatinina, que refleja la función renal antes de la lesión. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico por imágenes, una de los más importantes es la ecografía de inicio, ¿no? Porque nos puede detectar laceraciones renales, no me va a dar una información de la función renal, sobre la excreción renal o la extravasación de orina. Solamente me va a decir que hay líquido libre o hay un gran hematoma retroperitoneal o intraabdominal. Va a detectar presencia de urinomas y hematomas retroperitoneales, justo lo que le estaba diciendo anteriormente. Siguiente, por favor. El diagnóstico por imagen, el UROTEN o la tomografía computarizada, digamos, es el gold estándar, ¿no? ¿Por qué? No, el paciente politraumatizado tenemos que tener que, nos va a definir dónde está localizada la lesión, me va a detectar si hay contusiones o segmentos desvitalizados, visualiza la totalidad del retroperitoneo y los hematomas asociados. Va a proporcionarnos una visión del abdomen y la pelvis. Nos va a demostrar detalles anatómicos y la presencia de lesiones abdominales asociadas. Tanto puede ser hepáticas, puede ser del páncreas, puede ser del vaso o puede ser de asas intestinales, ¿no?
Pero para pedir una tomografía computarizada, primero tenemos que estabilizar al paciente. Recuerden ustedes que si hay una hipotensión, no podemos hacer una tomografía. Ver también cómo está la uricreatinina y ver también si realmente amerita o no este examen, porque es un examen algo invasivo. Siguiente, por favor. En estas imágenes van a ver, por ejemplo, acá es un compromiso renal por un elemento pulso penetrante. Siguiente. Esto es una lesión por un proyectil de arma de fuego. Siguiente. Acá hay una gran equimosis, ¿no? En la región dorso-lumbar que me puede estar informando sobre una probable lesión renal. Veo que algunos se están retirando. Les recuerdo que esto está grabándose y va a ir la grabación con todo lo que se están retirando para información de la doctora Sarela Solís, que es la coordinadora del grupo, perdón, del curso. Siguiente, por favor. Trauma renal. Vamos a ver su clasificación. Es importante esta clasificación porque nos va a decir qué conducta vamos a tomar frente al paciente con un trauma renal. Porque nosotros debemos ser lo más conservador posible. El riñón es un órgano muy friable. Muchas veces cuando nosotros ingresamos a solucionar el problema de un trauma renal, puede llegar hasta la nefrectomía. Y según el grado de lesión, nosotros podemos tomar una conducta expectativa, ¿no? Dentro de los grados tenemos el grado 1, contusión o hematoma subcapsular no expansivo, sin laceración. En el grado 2 tenemos un hematoma perirrenal no expansivo, ¿no? Puede haber una laceración cortical menor de 1 centímetro de profundidad sin extravasación. 3. Laceración cortical mayor de 1 centímetro de profundidad sin extravasación de orina. 4. Laceración a través de la unión córtico-medular y llegando hasta el interior del sistema colector o vascular. Lesión segmentaria de la arteria o vena renal con un hematoma contenido. Y en el grado 5, laceración o estallido renal o vascular, lesión o abulsión del pedículo renal. Generalmente los grados 4 y 5 necesitan cirugía inmediata. Siguiente, por favor. En esta diapositiva va a ser un poquito mejor para que ustedes me puedan comprender los grados. Por ejemplo, acá hay el grado 1, tenemos un pequeño hematoma subcapsular, no hay compromiso del parénquima, como pueden ustedes observar. El paciente va a presentarnos dolor lumbar, hematuria macro o microscópica. Siguiente, por favor. Este es un grado 1A, miren, el hematoma es mayor, ¿no? No hay compromiso del parénquima, está encapsulado, por decirlo de una manera, entre la cápsula y el parénquima, pero no hay extravasación de sangre ni de orina. La sintomatología también es parecida a la anterior, hay dolor lumbar, hematuria, hematoma palpable, dependiendo de la contextura del paciente, ¿no? Puede haber una reacción peritoneal, ¿no? Y la presión arterial puede bajar. Siguiente, por favor. En el grado 2 es similar al grado 1A, pero ustedes van a ver que ya hay un compromiso del parénquima renal, pero este es menor de 1 centímetro, ¿no? No llega a los cálices, miren ustedes, y la sintomatología, como habíamos dicho, hay dolor lumbar, hematuria, hematoma palpable, dependiendo, lo vuelvo a repetir, la contextura del paciente. Puede haber una reacción peritoneal, acuérdense que por el mismo quimismo de la sangre puede irritar el peritoneo, ¿no? Y dar una reacción peritoneal, ¿no? La presión arterial tiende a bajar también. Siguiente, por favor. En el grado 3, ustedes van a ver que el hematoma es mucho mayor, ¿no? Y el compromiso parenquimal es mayor a 1 centímetro.
también sin comprometer el árbol urinario o los cálices. Entonces no hay extravasación de orina, el hematoma es mayor, por consiguiente es la misma sintomatología, pero la presión arterial tiende a bajar mucho más. Siguiente, por favor. En el grado 4, ustedes van a ver, ¿no? Que hay un ya compromiso de todo el parénquima y va a haber comunicación con los cálices o el árbol urinario. Y puede haber extravasación de orina. Acá la presión arterial tiende a bajar más, incluso la reacción peritoneal es mayor. No por un proceso infeccioso, sino por un proceso irritativo, tanto de la orina como de la sangre. Siguiente, por favor. Este es un grado 4, pero que no está comprometiendo ni el parénquima ni la cápsula. Ustedes verán que el riñón está indemne, pero hay compromiso de los vasos, ¿no? Sobre todo acá, por ejemplo, en este esquema hay compromiso de la vena renal, pero hay un hematoma contenido, ¿ya? Aquí puede haber una hemorragia masiva. Aquí hay que actuar inmediatamente. Generalmente en estos casos ya hay que entrar a operar, ¿no? Para poder suturar ese vaso y salvar el riñón. Siguiente, por favor. En el grado 5, en este tipo de lesión, ustedes verán que el riñón está indemne, ¿no? Incluso acá no puede haber ni hematuria, pero hay una abulsión uretero-pélvica, hay compromiso de la pelvis renal. ¿Ok? Siguiente, por favor. En el grado 5 vascular, mire, puede estar comprometido muy fuerte en cuanto a la vena renal y la arteria renal, con un gran hematoma. Esto es una emergencia, hay que entrar inmediatamente a sala de operaciones. Muchas veces el compromiso de la vida del paciente es muy fuerte, generalmente son esos casos en que dicen falleció, la causa de muerte fue una hemorragia interna, ¿no? Porque recuerden ustedes la velocidad y el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que se pierde. El paciente muchas veces no llega ni siquiera a la inducción de la anestesia. Siguiente, por favor. En general, en un paciente con traumatismo renal se le debe pedir, uno, una radiografía simple de abdomen. Ustedes me dirán, pero ¿qué me va a aportar una radiografía simple de abdomen? Es importante. ¿Por qué? Porque en una radiografía de abdomen nosotros podemos ver, número uno, si está el psoas borrado o no. Ustedes, como recordarán, el psoas en su clase de radiología, el psoas se borra porque hay un hematoma retroperitoneal o hay un tumor retroperitoneal. Entonces, si yo veo de que, por ejemplo, hay una contusión o un problema en el lado derecho y veo el psoas borrado, tengo que asumir que hay un gran hematoma retroperitoneal. Luego, una radiografía simple también me va a servir a mí para ver las sombras renales. ¿Por qué es importante ver las sombras renales? Porque un acto de emergencia entre el paciente a sala y yo, por ejemplo, hay un traumatismo renal izquierdo o derecho y no me he fijado si hay la sombra renal del lado contralateral, ¿qué pasa si ese paciente tiene una agenesia renal o tiene un antecedente no descrito, no informado de una nefrectomía? Lo dejo sin riñones al paciente y lo condeno a que esté en diálisis por el resto de sus días, ¿no? Luego debo pedir, como ustedes saben, lo que primero pedimos es una ecografía abdominal, los datos que nos va a informar ya lo hemos mencionado, ¿no? Luego, una urografía excretoria o un uroten, dependiendo en el centro que nos encontramos. Si nosotros estamos en un hospital nivel 4, nivel 3, que tiene un buen servicio de radiología y cuenta con un tomógrafo, yo obvio la urografía excretoria y de frente le pido el uroten. Acuérdense que es el gold estándar de los exámenes. Pero como ustedes saben, no todos los hospitales tienen tomógrafo, ¿no? Pero sí tienen un equipo de rayos X y yo puedo pedir una urografía excretoria que también me da bastante datos sobre un trauma renal. Y por último, si hay la logística adecuada, puedo pedir una arteriografía.
Siguiente, por favor. Acá en estas imágenes van a ver ustedes cómo veríamos una tomografía, por ejemplo, en el grado 1, miren dónde están las flechas, ¿no? Siguiente, por favor. Grado 2, miren ustedes el gran hematoma, están viendo ustedes ahí, ¿no? Donde están las flechas. Siguiente, por favor. Grado 3, mire cómo va a ver el compromiso de la cortical, están viendo ustedes, ¿no? En las dos tomas. Siguiente, por favor. Un grado 4, miren ustedes. Ujú. Están viendo las flechas, ¿no? Y miren cómo el compromiso renal. Siguiente, por favor. El manejo del trauma renal cerrado. Generalmente no requieren intervención quirúrgica. Hay que darle una buena hidratación y reposo al paciente, sobre todo el reposo. El paciente debe estar en una cama inmovilizado, sobre todo en una cama dura. Se le aconseja poner una madera debajo del colchón para que esté mejor posicionado el paciente. Solamente se indica la cirugía cuando hay una hemorragia persistente. O sea, yo a mi servicio de enfermería le digo evaluación permanente al paciente, controles seriados de hemograma, hematocrito, controles seriados de las funciones vitales, porque si tengo un paciente con un trauma renal grado 2, 3, ¿no? Que me va bajando la presión, que va bajando el hematocrito, que hay taquicardia, ¿qué me quiere decir eso? Que el paciente está sangrando, sigue sangrando. Entonces tengo que intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Eh, Podemos ver cuando hay signos tardíos como hematoma infectado perirrenal, deformación piel ureterales, hipertensión secundaria, ¿no? O sea, el hematoma está encapsulado, no va creciendo, ¿no? En los controles ecográficos veo que no hay un crecimiento del hematoma, pero sin embargo comienza a subirme la fiebre, me va dando signo de sepsis. ¿Qué me quiere decir eso? De que se está infectando el hematoma, ¿no? Entonces hay que entrar a drenarlo y quizás suturar la parte lesionada del riñón, ¿no? Cuando hay una hipertensión secundaria, el hematoma puede comprimir las suprarrenales y puede alterarnos la presión arterial y no cede al tratamiento médico, muchas veces hay que entrar, evacuar ese hematoma y suturar la lesión. Siguiente, por favor. Entre el tratamiento, todo trauma abierto, sea por el elemento punzo penetrante o sea por proyectil y arma de fuego, es quirúrgico. Ahí no hay observación. Tenemos que entrar a cerrar la herida del compromiso renal. Siguiente, por favor. En el tratamiento quirúrgico tenemos indicaciones absolutas como indicaciones relativas. Dentro de las indicaciones absolutas tenemos la hemorragia persistente, inestabilidad hemodinámica. Hematoma perirrenal en expansión. Yo le voy haciendo sus controles ecográficos y mi paciente pues entra con 3 centímetros de hematoma, a los 2 días ya está en 5, o a los 3 días está en 15 centímetros, ya no debo esperar. Si esto va acompañado de una baja de la presión arterial, con un hematocrito que me va bajando, yo tengo que entrar a operarlo, ¿no? Cuando hay una lesión severa de la vía urinaria con importante extravasación de orina, porque se va a formar un urinoma y tarde o temprano eso se va a infectar y me va a causar problemas, una sepsis, ¿no? Y como habíamos dicho, todo traumatismo penetrante. Dentro de las indicaciones relativas, extravasación urinaria leve y lesión de la arteria cementaria. Siguiente, por favor. Esto es una imagen de una arteriografía. Lo quise dejar al final porque en sí la arteriografía me va a servir tanto como diagnóstico como tratamiento. ¿Qué pasa? Yo hago una arteriografía con cateterismo y puedo llegar hasta el mismo riñón. Y yo viendo en la pantalla puedo ver, identificar qué zona está comprometida y puedo embolizar el vaso del sector que está comprometido y con eso estoy dando el tratamiento. Pero para hacer una arteriografía tengo que tener la logística
necesaria y en el hospital o en el centro donde estoy realizando debe haber un radiólogo intervencionista, que no son muchos en el país. Siguiente, por favor. En estas imágenes van a ver fotos donde van a ver rupturas del polo superior del riñón, por ejemplo en esta, miren cómo está comprometido. Siguiente, por favor. Ruptura del polo inferior del riñón, miren ustedes. Por supuesto, acá podemos verlo nosotros nítidamente porque está ligado temporalmente el pedículo renal, porque esto sangra mucho. Para poder trabajar, ligamos el pedículo con clamps especiales y nosotros después de suturar ya soltamos el pedículo. Siguiente, por favor. Mire cómo se hace una rafía de la corteza renal. Generalmente debemos hacerlo con material reabsorbible, tipo Bicril, y no ajustar mucho el nudo, porque acuérdense que el parénquima renal es muy friable. Muchas veces al hacer la ligadura o hacer el nudo, cortamos el parénquima. Por eso ponemos, hay veces grasa o un pedazo de piplón para que no corte y pueda fijar. Siguiente, por favor. Aquí es una imagen de una heminefrectomía. Mire cómo usted queda esto. Lo ideal es ser lo más conservador posible del riñón, porque nosotros no sabemos que en el futuro qué va a pasar con el lado contralateral, ¿no? Siguiente, por favor. Habiendo hablado rápidamente de lo que es traumatismos renales, vamos a ver ahora traumatismos ureterales. Siguiente, por favor. Como habíamos dicho anteriormente, es difícil el compromiso del uréter porque el uréter, como ustedes saben, mide aproximadamente 25 centímetros y tiene un grosor de aproximadamente 10 a 11 milímetros, ¿no? Y está sobre el músculo psoas, está protegido, como ven ustedes, por el músculo psoas, por la columna vertebral y por el contenido abdominal. Entonces, es muy difícil que se lesione este elemento. Siguiente, por favor. Generalidades. Relativamente, como les había dicho, es infrecuente que haya una lesión ureteral. Solo representa el 1% de todos los traumatismos, urogenital. El 75% son iatrogénicos. Yo no diría la palabra iatrogénica es fuerte, ¿no? Yo diría accidentes quirúrgicos, ¿no? El 73% son causados por los colegas ginecólogos, el 14% en cirugía y 14% por el urólogo. Dentro de las patologías ginecológicas, ¿no?, que conllevan a compromiso del riñón son aquellas tumores en la región pélvica, ¿no?, de ginecología, como grandes quistes de los ovarios, grandes miomas, tumores de ginecología, que a la hora que están haciendo la extracción no visualizan bien el uréter y pueden seccionarlo, pueden ligarlo y muchas veces no se dan cuenta. El 14% nos lo da cirugía también en todas las patologías intraabdominales, sobre todo cuando hacen hemicolectomía, puede haber compromiso del uréter. Y el 14% del urólogo, sobre todo en los procedimientos endoscópicos, como la ureteroscopía, la extracción de cálculos, ¿no?, e incluso la cateterización. Podemos hacer falsa vía y dañar el uréter. El 18% son por traumatismos cerrados y el 7% traumatismos penetrantes, llámese por proyectil de arma de fuego o por arma punzopenetrante. Siguiente, por favor. El diagnóstico muchas veces no puede haber signos clínicos, ni signos clásicos asociados, ¿no? Sospechar en caso de lesiones abdominales penetrantes, tras cirugía pélvica ginecológica, muchas veces, por ejemplo, no advierte el ginecólogo la lesión ureteral.
comienza a sangrarle a la hora que hacen la extracción del problema ginecológico y comienzan a poner puntos y puntos y inadvertidamente pueden ligar el uréter. Al estar ligado el uréter, al inicio no va a haber mayor problema, va a haber cierto dolor en la región lumbar por la ureterohidronefrosis, ¿no? Y después de unos días la misma ureterohidronefrosis puede seccionar el uréter, la misma ligadura, la seda que ellos usan, muchas veces cortan el uréter, lesionan el uréter y recién se produce la extravasación de orina después de unos días. O también cuando lo han seccionado y no lo han advertido y no lo han ligado, no ha habido ligadura, el paciente al tercer, cuarto día comienza a, por el dren Penrose que ellos ponen, comienza a drenar bastante líquido. Si hay líquido por el dren Penrose en abundancia, tengo que sospechar dos cosas, o es líquido peritoneal o es orina. Entonces yo le hago una urografía excretoria, un urotén, y voy a comprobar que ese líquido que extravasa es orina, por la sustancia de contraste, ¿no? O también el paciente que ha sido sometido, por ejemplo, a una histerectomía, comienza a perder orina por la cavidad vaginal, ¿no? Entonces acá sospecho dos cosas, o hay una lesión vesical o hay una lesión ureteral, porque la orina busca su camino para salir, ¿no? El elemento imprescindible de una lesión uretral para su diagnóstico es la extravasación del medio de contraste radiológico, que nos lo va a detectar tanto por una urografía o pilografía o un urotén. Siguiente, por favor. Clasificación de traumatismos ureterales. En el grado 1 va a haber un hematoma solamente, ¿no? De la región ureteral comprometida. 2, laceración menor del 50% del perímetro del uréter. En el grado 3, laceración mayor del 50% del perímetro del uréter. Cuarto, rotura o sección completa menor de 2 centímetros con desvascularización del uréter. Y en el grado 4, rotura completa mayor de 2 centímetros de desvascularización. Siguiente, por favor. El tratamiento. ¿Por qué era importante estos grados para el manejo, para el tratamiento de la lesión ureteral? En las lesiones grado 1 y 2, solamente se puede tratar mediante una endoprótesis ureteral. Ustedes dirán, ¿qué es la endoprótesis ureteral? Es un catéter doble cola o cole chancho, o un catéter pictel, como se llama, ¿no? Eso cuando nosotros sospechamos, colocamos el catéter, ¿no? Por vía endoscópica, a través de una uretrocistoscopía, ubico el meato ureteral y por ahí coloco un catéter doble cola o pictel, el cual una porción va a ir a la pelvis renal y la otra va a ir hasta la vejiga. Entonces, eso va a ser como un conducto que va por donde va a discurrir la orina y va a evitar, va a hacer que esa lesión sola se cierre. Siempre es bueno colocar un tubo de nefrostomía para descomprimir el riñón. Si se identifica durante la exploración quirúrgica inmediata de una lesión iatrogénica, debe realizarse el cierre primario de los extremos ureterales sobre una endoprótesis, o sea, sobre un catéter pictel, con colocación de un drenaje. ¿Ya? Siguiente, por favor. En las lesiones completas se trata de los grados 3 al 5. Principio de la reparación de una lesión completa. 1, debemos debilitar los extremos ureterales hasta obtener tejidos sanos. Le explico. Por ejemplo, si yo tengo una lesión por un proyectil de arma de fuego, acuérdense ustedes que no es lo mismo hablar de un proyectil calibre 33 que un proyectil de FAL. No por el tamaño del proyectil, sino por la velocidad que lleva. Entonces, muchas veces, si nosotros no tenemos presente este concepto, a la hora que hacemos la ureterostomía, ¿no? O ureterostomía, o también la plastía ureteral, muchas veces aparentemente ese tejido está sano. Yo hago la plastía y en lapso de 3 días, 4 días se va a necrosar ese tejido y va a haber
una fístula, ¿no? Que puede ser una fístula ureterocutánea o ureteroabdominal, ¿no? Entonces, siempre que tengo esas lesiones y teniendo en cuenta de ser posible el tamaño del proyectil de arma de fuego, debo seccionar una buena porción del uréter hasta tener tejido sano, bien vitalizado, para que haya un buen cierre primario, ¿no? Siempre debemos colocar un catéter Pictel. Debe ser cerrado impermeable el uréter reconstruido con una sutura reabsorbible. Puede ser cadmium crómico o puede ser bicril, generalmente 430, ¿no? Colocar un drenaje externo no aspirativo. ¿Para qué? Porque siempre va a resumir orina para que por ahí vaya drenando y no me haga un urinoma, ¿no? Y siempre después de la plastilla, de la sutura, debo aislarlo de la lesión con peritoneo o epipron, lo que tenga más a la mano. Siguiente, por favor. Siempre para el tratamiento de las lesiones completas debo acordarme yo mis porciones del uréter. Saben ustedes que el uréter se divide en uréter superior, medio e inferior. No es lo mismo tratar una lesión del uréter superior que del uréter medio o del uréter inferior. Eso depende en dónde está la lesión para yo ver el tipo de tratamiento que voy a dar. Por ejemplo, si yo tengo, y sobre todo cómo va a ser la vía de acceso, si va a ser vía lumbar o va a ser vía abdominal. Si yo tengo una lesión en el uréter superior, por lógica, tengo que entrar por una vía lumbar. Si yo tengo un compromiso del uréter inferior, tengo que hacerlo por la vía abdominal, sobre todo baja, ¿no? Por la hipogástrica. También para ver el tipo de tratamiento que voy a dar y qué porción de qué tanto está comprometido el uréter. Siguiente, por favor. La ureterostomía, ¿no? Se debridan y se refrescan los extremos ureterales, como ya le dije, tener buena porción de, o que la zona donde yo voy a hacer la plastía tiene que estar bien vitalizada. Debo ponerle un catéter doble J interno o un Pictel, como le dije, y se cierran los extremos sobre la endoprótesis con puntos sueltos de Vicryl 4.0 o Cadum 4.0. La ureterocalioscostomía. En los casos en que se ha destruido la unión uretero-pélvica o amputación del polo inferior del riñón, debridamiento y sección del extremo ureteral distal, anastomosis del cáliz y del polo inferior sobre la endoprótesis interna con punto suelto de Virquil 4.0. Esta es una intervención bastante grande, pero lo que se trata es salvar lo que queda o una porción del riñón mientras esté funcionando. Siguiente, por favor. Ureterostomía. Transureterostomía. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una porción grande comprometida del uréter, sobre todo el uréter medio al inferior, y tengo parte del uréter superior medio, pero mi riñón está viable. Entonces lo que voy a llevar es del uréter de un lado, sea derecho o izquierdo, hacia el otro lado, y lo voy a reimplantar, como ustedes están viendo en la imagen, el uréter lesionado al uréter sano, ¿no? Como dice acá, después de transponer el extremo por la línea media a través de una ventana retroperitoneal por encima de la arteria mesentérica inferior. Se realiza una ureterostomía de 1.5 centímetros en la cara interna del uréter contralateral. ¿Ok? Está claro este punto, ¿no? Siguiente, por favor. Injerto de interposición ilial dentro del tratamiento, todo el tipo de tratamientos que tenemos, ¿no? Suponiendo que ha sido demasiado comprometido el uréter casi en toda su totalidad, todavía tengo la opción de salvar ese riñón, haciendo un injerto del ilio distal. Voy a extirpar una longitud de aproximadamente 25 centímetros del ilio, ¿no? De la continuidad intestinal a unos 20 centímetros de la válvula iliocecal en dirección proximal. El segmento ileal se va a colocar en orientación isoperistáltica, o sea, no en el sentido de peristaltismo, porque acuérdense de que
el uréter tiene su peristalsis y el lazo intestinal también, ¿no? ¿Para qué? Para que ese peristaltismo ayude a evacuar la orina. Y eso lo voy a hacer entre la pelvis renal y la vejiga, casi la totalidad del uréter. La anastomosis término terminal y histoilial se moldean con Vicryl 2 ceros. Se debe introducir un tubo de nefrostomía en el riñón ipsilateral para descomprimir las vías superiores afectadas y la reconstrucción la debo proteger con epiplom o con peritoneo. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al traumatismo de vejiga. Siguiente. Trauma de vejiga. Es un órgano extraperitoneal protegido por el anillo pelviano que si se fractura puede dañar la vejiga. Acuérdense ustedes que al inicio de la clase les dije que la vejiga está protegido por la pelvis ósea, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una fractura de la pelvis ósea, la misma porción del hueso puede introducirse en la vejiga y me puede causar un traumatismo extraperitoneal. ¿Bien? Acuérdense que cuando hay fractura de la pelvis ósea, el compromiso es extraperitoneal. Si yo aplico una fuerza en sentido anteroposterior y la vejiga está llena, hay un globo vesical, ¿no? Puede romperse en su punto más débil, que es la cúpula, porque la presión puede ser mayor de 300 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso es muy frecuente en los deportistas, como los basquetbolistas, los arqueros, están jugando, están haciendo su deporte y reciben un golpe a la altura del hipogastrio. Al recibir el golpe, entonces van a haber unas ondas. Esas ondas van a comprometer o van a chocar la parte ósea, en la parte anterior y posterior de la vejiga y van a fluir hacia el techo de la vejiga, hacia la cúpula, que es la parte más débil. Entonces, eso va a romperse, va a haber una solución de continuidad y eso está en contacto con el intraperitoneal. Entonces, las lesiones intraperitoneales generalmente o casi siempre son con vejiga llena. Los traumatismos vesicales significativos son raros, solo un 25% requieren cirugía, sobre todo cuando son intraperitoneales. El 85% de los traumatismos vesicales tienen una rotura uretral posterior. Siguiente, por favor. Como les había dicho, miren ustedes, la vejiga, como pueden ver en este slide, está protegida por la pelvis ósea, sin embargo, la cúpula, ¿no? Está en vecindad con el intraperitoneo. Cuando hay una ruptura en la cúpula, compromete el peritoneo y va a haber extravasación de orina a la región intraperitoneal. Pero como condición, la vejiga tiene que estar llena, o a menos que sea una lesión por un proyectil de arma de fuego o punzo penetrante. Siguiente, por favor. Clasificación del trauma vesical. Como les había dicho, cerrado es el 65-85% y penetrante del 15 a 35%. La extraperitoneal es 75%, se debe a fracturas pélvicas, ya se los expliqué. Ruptura de la cara anterior baja más frecuentemente. Y la intraperitoneal 25%, porque tiene que ver la condición de que la vejiga esté llena, ¿no? El golpe es directo contuso en el abdomen bajo con vejiga distendida. Siguiente, por favor. Acá van a ver ustedes tipo de traumatismo, sobre todo cuando hay compromiso óseo o cuando es por un proyectil de arma de fuego o un elemento pulso penetrante, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es más frecuente, miren ustedes la lesión intraperitoneal, es un esquema que yo lo hice para que puedan ustedes entender por qué hay la lesión intraperitoneal, sobre todo la vejiga está llena, donde está la flecha grande, van a ver que la contusión está en el hipogastrio y las ondas de choque van a estar, las ondas que se producen van a chocar en la región ósea, en la cara anterior, con los componentes intestinales en la cara posterior
y las ondas van a ir hacia arriba, de tal modo de que va a ser como una explosión, va a haber una solución de continuidad tanto de la vejiga como el peritoneo, y va a causar una lesión intraperitoneal con extravasación de orina al introperitoneo. Siguiente, por favor. Trauma de la vejiga, la clínica. Yo debo pensar en un trauma vesical si voy a encontrar después de un accidente con compromiso de la pelvis ósea, ¿no? O con un accidente o una agresión por proyectil arma de fuego o punzo penetrante, si encuentro una hematuria macroscópica, dolor abdominal difuso y dolor abdominal a la palpación, incapacidad de orinar, ¿no? Equimos en la región suprapúbica y distensión abdominal. La distensión abdominal se debe al quimismo de la orina. Ustedes saben que la orina debe ser generalmente aséptica, pero me va a causar una irritación peritoneal por el quimismo de la orina, ¿no? Siguiente, por favor. El diagnóstico. El gol estándar de la uretrocitografía retrógrada. Ustedes deben recordar la capacidad vesical. ¿Por qué es importante saber la capacidad vesical? Porque nosotros pedimos una uretrocistografía y generalmente quien la realiza es el técnico radiólogo. Lo ideal sea que lo haga el mismo urólogo o el médico radiólogo. Si yo no tengo ese concepto, y yo, por ejemplo, para hacer una yo debo solicitar una uretrocitografía a máxima represión. Acuérdense ustedes que el epiplom es llamado el soldado del peritoneo, ¿no? O del abdomen. El epiplom se va, hay una lesión vesical, ¿no? En la cúpula. Al haber un poco de extravasación de orina, el epiplom va a acudir ahí como un tapón, ¿no? Y no, si yo hago una uretrocitografía con 100 o 200 centímetros cúbicos de orina, lo más probable es que no evidencie la lesión. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la cúpula de la sustancia de contraste y no es extravasado. Entonces yo puedo confiarme de que no hay una lesión vesical, sin embargo lo hay, sino que el examen está mal hecho. Por eso dice que se debe efectuar con inyección de contraste de 400 centímetros cúbicos, y es el gold estándar de los exámenes que nosotros debemos pedir para discernir si hay una lesión vesical. La alternativa es la cistografía por tomografía computarizada o un urotén, pero siempre pedir la cistografía cuando ya esté a máxima represión, ¿no? Y a la vez me va a servir para descartar otra lesión del árbol urinario. En las rupturas extraperitoneales con fracturas en placa postmisional se observa la extravasación del medio de contraste que incluso puede ir hasta el escroto. Siguiente, por favor. En el tratamiento, el manejo del shock y la hemorragia, cuando es extraperitoneal, la sonda uretral es importantísimo. Puede ser el tratamiento conservador dependiendo la dimensión de la solución de continuidad, y esta sonda debe estar 10 a 14 días con también protección de antibióticos, ¿no? O el uso de antibióticos. Cuando es intraperitoneal, de todas maneras tengo que entrar a reparar la lesión, porque si no la orina va a continuar fluyendo hacia el intraperitoneo y me va a causar una peritonitis. Siguiente, por favor. Traumatismos uretrales. Como ustedes recuerdan, la uretra masculina está más expuesta que la femenina. La uretra femenina está dentro del introito vaginal y su longitud es de 3 a 5 centímetros. O sea que es mucho más difícil de que haya un daño uretral, ¿no? Pero sí se presenta. ¿En qué caso yo puedo evidenciar o puedo ver un traumatismo uretral? Por ejemplo, en los partos distóxicos con gran compromiso del introito vaginal puede lesionar la uretra. También en pacientes, en damas que tienen alteraciones mentales, ¿no? Y que se dañan ellos mismos porque se introducen cuerpos extraños dentro de la uretra y va a haber compromiso de ella.
también por iatrogenia o accidente médico. Muchas veces a la hora que hacemos la uretrocitoscopía podemos lesionar la uretra. Es muy raro, pero se presenta, ¿ya? Se puede dividir la uretra masculina de acuerdo a su recorrido. En la uretra prostática profunda y protegida, ¿no? Es muy rara que haya una lesión de la uretra prostática. Pudiera haber cuando hay un cateterismo o una cistoscopía. La uretra membranosa es la parte que está descubierta, está relacionada con el diafragma urogenital, puboretal, que son las que más se lesionan, y eso se va a presentar sobre todo en traumatismo de la pelvis ósea, ¿no? Y la uretra esponjosa difícilmente se traumatiza, es la uretra péndula o la uretra que está dentro del pene. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden apreciar, miren en este corte, en este slide, la uretra intraprostática, no sé si la pueden ver ustedes ahí, la van a discernir, está protegida, raro que se lesione, ¿no? Generalmente por accidente médico. Dos, está la uretra membranosa, ¿no? Que es la que, como le dije, se va a presentar generalmente en pacientes que tienen fractura de pelvis, hay una disrupción del diafragma urogenital, y eso lo corta como que si usted lo hubiera cortado con una navaja, con un bisturí, la uretra, y tenemos la uretra vulvar, que se va a lesionar sobre todo en caídas en horcajadas. Tenemos al final la uretra membranosa intrapeniana, la uretra, perdón, intrapeniana, ¿no? Que puede ser lesionada cuando se lesiona el pene o por también instrumentación. Sobre todo en los varones es frecuente ver este tipo de lesión cuando son sometidos a exámenes urológicos, como calibraciones, dilataciones, ¿no? Citoscopías o cualquier otro, incluso hasta muchas veces una cateterización. Cuando está mal puesta la sonda Foley, infran el globo en la uretra, sea peniana, sea membranosa, yo puedo dañar la uretra. Siguiente, por favor. Siguiente. Etiología de las lesiones uretrales. Tenemos la lesión de la uretra vulvar, llamada también uretra anterior, se va a producir cuando hay una caída en horcajadas, ¿no? Acuérdense, la pregunta de examen, incluso para el residentado. ¿Cuándo se daña la uretra vulvar? ¿No? Cuando hay caída en horcajadas. ¿Ustedes se acuerdan de esas películas que vienen y saltan sobre la silla de montar? ¿No? Y pueden dañar la uretra vulvar. Eso generalmente se presenta en aquellos pacientes que trabajan en el campo o son obreros que tienen que subirse en esas escaleras en tijera y muchas veces ellos se resbalan, caen y la región perineal se compromete y ahí va a haber compromiso de la uretra vulvar. En la lesión de la uretra membranosa, como les expresé antes, también hay llamada uretra posterior, se produce cuando hay una ruptura de la pelvis ósea con disrupción de la sífisis del pubis, va a haber un compromiso del diafragma urogenital y va a lesionar la uretra membranosa. Graben esto bien porque son exámenes de residentado, examen del curso también. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la sintomatología? Generalmente es la uretrorragia. Ustedes ven una uretrorragia masiva, lesión de uretra, ¿no? Ahí no intenten pasar un cateterismo. Dejen que el paciente miccione espontáneamente y de no hacerlo y hay una retención urinaria, pues hacer una talla vesical, ¿no? Puede haber un hematoma periprostático. ¿Cómo se comprueba eso? Yo palpo, hago un tacto rectal al paciente y veo que la próstata está crecida, ¿no? Pero ustedes me pueden decir, sí, doctor, pero el paciente puede presentar un adenoma de próstata, un tumor de próstata. La característica que el tacto yo encuentro un tumor remitente, tipo, por ejemplo, un mesoglobo de carnavales, que ustedes ven que hay un componente líquido en el interior, ¿no? O también un hematoma marcado en la región perineal. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Siguiente. La uretrocistografía es el examen de elección. En esta placa que vemos nosotros, en esta imagen, perdón, vamos a ver nosotros compromiso de la pelvis ósea.
Si ustedes ven en el lado izquierdo hay una fractura y hay una simetría de la pelvis ósea. Eso es lo que va a hacer que se rompa el diafragma urogenital y haya compromiso de la uretra membranosa. Siguiente, por favor. Miren esta uretrocistografía, yo estoy evidenciando, por ejemplo, que esta es una lesión parcial de la uretra porque llega la sustancia de contraste a la vejiga y hay extravasación de sustancia de contraste. Siguiente, por favor. Acá está una mala placa, no se puede discernir bien. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, en la imagen superior voy a ver yo también una lesión, ¿no? Probablemente en la región membranosa de la uretra, con extravasación de sustancia de contraste y puedo discernir que es parcial porque encuentro orina en vejiga. Sin embargo, en la imagen de abajo puede ser la lesión en la región vulvar, ¿no? Y es completa. ¿Por qué yo digo que es completa? Porque no veo el resto del trayecto de la uretra, ni siquiera veo sustancia de contraste en la vejiga. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento de la ruptura parcial del uretra está destinado a parar el sangrado de la lesión de la mucosa o de la vascular y favorecer su cicatrización. No debemos intentar colocar sonda urinaria porque esta no puede llegar a la vejiga y no la va a vaciar, número uno. Y voy a una lesión parcial, la voy a convertir en total, y con eso va a ser mucho más difícil, mucho más complejo su tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Ustedes cuando salgan, como sí le he dicho a los del grupo, generalmente no van a quedarse en Lima a trabajar. Para hacer su serum lo van a mandar a provincia. El tratamiento de emergencia es cistostomía o talla de BCK. Si yo estoy en un centro medianamente implementado, puedo intentar hacer una talla BCK. Y si yo estoy, por ejemplo, en un pueblito de que solamente tengo una posta médica donde hay una enfermera y un técnico y no tengo los elementos necesarios para realizar una talla vesical, una sala de operaciones, puedo hacer una punción suprapúbica y con eso evacuar la orina hasta que yo pueda transferir al paciente o llegue a un centro de mayor resolución. Pero nunca intentar cateterizar la uretra, porque en vez de hacer un bien vamos a hacer más daño al paciente. La cistotomía debe efectuarse lo más precozmente posible para evitar la filtración de orina por la ruptura uretral, hematoma o urohematoma. Siguiente, por favor. La reparación de la lesión uretral debe hacerse cuando la ruptura es total y completa. El tratamiento definitivo es la uretrografía. Últimamente se está probando plastías endoscópicas con el citoscopio flexible, ¿no? Y con un uretrótomo, técnica que todavía está, digamos, recién desarrollándose. Siguiente, por favor. Es la manera de ilustración, nada más. Siguiente. Tipos de tratamiento. Va a haber la realineación y la cistotomía o reparación tardía. La realineación es inmediata. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando es realineación es inmediatamente, ¿no? Entre los dos, hasta el tercer día puedo yo realizarla. La facilidad técnica que tenemos, la admisión es temprana y la reintegración rápida al trabajo del paciente, ¿no? Con la desventaja de que hay una alta tasa de constricción. ¿Qué quiere decir eso? Estrecheces uretrales. Va a haber instrumentación repetida para mantener la permeabilidad de la uretra, porque tienden a ser anillos constrictores o estrecheces uretrales. Entonces, como decimos nosotros, cuando hacen esa técnica, generalmente ya el paciente se vuelve dependiente del urólogo. Cada cierto tiempo hay que hacerle uretrotomía interna y o calibraciones, ¿no? Y la otra técnica es la reparación tardía o con cistostomía, ¿no? O sea, se le hace una talla vesical al paciente y se espera más o menos 3 meses para que eso se revitalice, ver qué parte está comprometida, seccionar las partes
que están engrosadas, están comprometidas, tener tejido sano y hacer la realineación. Pero ¿cuál es la ventaja? La cura es permanente, ¿no? Es el 90% de los casos, una sola operación y se terminó el problema. No hay estrecheces, no hay que calibrar, no hay que hacer uretrotomías internas. ¿Cuál es la desventaja? Debe estar bien capacitado el cirujano para realizarla y va a tener que el paciente que usar catéter de 4 a 6 meses. Pero es mucho mejor que toda una vida depender de calibraciones o uretrotomía. Bueno, esa es la escuela que lleva a mi hospital y nosotros optamos por la segunda opción, ¿no? Que es la cistostomía con reparación tardía. Siguiente, por favor. Traumatismos genitales. Trauma genital, fractura de pene, dislocación testicular, hematoma escrotal subcutáneo. Puede haber ruptura testicular aproximadamente en el 50% de los traumatismos cerrados directos en el escroto, llámese cualquier tipo de agresión que afecte el escroto, patada, golpes directos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Traumatismo de pene. Afortunadamente, estas lesiones son poco frecuentes, ¿no? Debido a que el pene está en flacidez, fácilmente escapa a los traumatismos. Pero sí nosotros vemos compromisos, por ejemplo, tipos abiertos, como la tricción. ¿Qué es la tricción? Es compromiso más que nada del prepucio, de la piel del pene, sobre todo en esos niñitos que no suelen usar, o jóvenes, que no suelen usar ropa interior, con la cremallera o el cierre del pantalón, pueden agarrar muchas veces el prepucio, esto lleva con cierta frecuencia a la emergencia, la madre más asustada por lo que llora el niño y porque ve sangre o compromiso, cree que va a perder el pene el niño. Solamente se libera esa parte y si hay que suturar, se sutura y eso se acabó el problema, ¿no? Otro tipo de lesiones abiertas son la sección por arma blanca o por proyectil de arma de fuego y la estrangulación, o sea, pacientes que tienen ciertas costumbres sexuales, ponen anillos constrictores para que dure más la erección, ¿no? Y pueden dañar el pene. Y los traumatismos cerrados, ruptura de los cuerpos cavernosos. Siguiente, por favor. El diagnóstico. En los traumatismos abiertos fácilmente voy a evidenciar haciendo una inspección del paciente, observando el órgano lesionado. O sea, no es mayor. En los traumatismos cerrados sí se diagnostica por medio del antecedente traumático, ¿no? Y con una ecografía Doppler. Y mucho mejor si yo puedo tener una resonancia magnética. Ustedes sé que tampoco hay resonador en todos sitios, ¿no? Pero una ecografía Doppler me va a dar bastante información. Siguiente, por favor. El diagnóstico. En presencia de macrohematuria o de hematuria es necesario realizar una uretrografía retrógrada para ver si hay compromiso del uretra, porque no solamente se va a lesionar el pene, sino por su vecindad, la uretra. Y por su vecindad la uretra puede estar comprometida. Siguiente. Los pacientes con fractura de... No, disculpe, la anterior, por favor. Los pacientes con fractura de pene refieren un crujido repentino o un ligero estallido con dolor localizado y destumescencia inmediata. Siguiente, por favor. Ahora sí. La sintomatología. En los traumatismos abiertos hay dolor, sangrado o cianosis, presencia de la lesión. En los traumatismos cerrados va a haber dolor moderado, marcado hematoma que ocupa la mayor parte del pene, ¿no? Y o menor extensión. Siguiente, por favor. Tabla de gravedad de traumatismo del pene. Grados. Número 1, laceración cutánea o contusión. 2, laceración de la fascia de Buck, cuerpo cavernoso sin pérdida de tejido. 3, abulsión, laceración cutánea de defecto en glande, meato o cuerpo cavernoso o uretra menor de 2 centímetros. Cuando hay un defecto en el cuerpo cavernoso en la uretra mayor de 2 centímetros o también una penectomía parcial. Y por último, el grado 5, penectomía total. Tenemos los 5 grados de lesión de traumatismo de pene. Siguiente, por favor. Miren ustedes cómo voy a evidenciar o cómo se va a presentar un traumatismo de pene. Siguiente.
Miren ustedes, ¿no? Siguiente. La amputación de pene. Cuando nosotros estamos frente a una amputación de pene, es necesario conservar el pene seccionado, ¿no? Sobre todo en hielo. Y debe ser intervenido antes de las 6 horas. Debemos hacer control de la hemorragia, reimplante del pene. Para hacer reimplante de pene va a tener que intervenir tanto el urólogo como el cirujano el cardiovascular especializado en microcirugía, y el reimplante se inicia primero suturando la uretra con calum crómico 4,0 con puntos separados, posteriormente ya se reconstruyen los cuerpos cavernosos. Como le dije, para tener éxito en esta cirugía tiene que ser antes de las 6 horas y el órgano seccionado debe estar conservado en hielo. Siguiente, por favor. Traumatismo de testículos, ¿no? Tipos: abierto, producido por arma blanca o por arma de fuego. Dos, cerrado, producido por golpe en el escroto. Siguiente, por favor. La sintomatología: en abierto voy a ver que hay dolor, sangrado, exposición del testículo lesionado. En los cerrados va a haber dolor, hematocele. ¿Qué es el hematocele? Ustedes se acuerdan del hidrocele, que es líquido, ¿no? De entre las dos capas de las vaginales. Hematocele es sangre dentro de las dos vaginales, ¿no? Yo lo puedo discernir por medio de transiluminación, a la palpación y transiluminación. El hematoma escrotal, cuando se ha lesionado la capa vaginal y la sangre va a comprometer ya la pared del escroto. Siguiente, por favor. El diagnóstico en traumatismo abierto, solamente la apreciación de la lesión me va a dar el diagnóstico. En los cerrados, ¿no? El hematoma escrotal, el hematocele, como le dije, la transiluminación negativa. Acuérdense que en un hidrocele la transiluminación es positiva. Cuando la transiluminación es negativa, o es un tumor renal o es un hematoma, ¿no? Un hematocele o un hematoma intraescrotal. Dolor a la palpación y la ecografía me va a dar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Disculpe que esté corriendo un poquito, no, anterior, disculpe que esté corriendo un poquito porque el tema es largo. El tratamiento, sutura de la lesión, la reparación debe ser inmediata, y si hay un hematocele hay que drenar inmediatamente con la inversión de la túnica vaginal para que posteriormente no me produzca un hidrocele. Siguiente. Colegas, esto es todo en cuanto a traumatismos, traumatismos urológicos, ¿no? ¿Alguna pregunta en este tema? Que levante la mano, por favor. O lo dejamos para el final de la exposición, porque nos falta todavía una clase. Bueno, un break de 5 minutos y comenzamos con prostatitis. ¿De acuerdo? El delegado. Sí, doctor, estaría bien. Ya, 5 minutos y un break de 5 minutos y seguimos con el otro tema. Permiso.
María. Bueno, creo que podemos seguir. ¿Están todos o esperamos un par de minutos? Doctor, yo creo que ya podemos empezar. Ya. Proyecta, por favor, si fuera tan amable. Bueno, el otro tema que nos convoca es prostatitis. Siguiente. Como ustedes recordarán, la próstata es una glándula genitourinaria del varón y tiene un peso aproximado en 20 gramos. Eso estamos hablando de un adulto joven, ¿no? Llegando a medir aproximadamente de 4 por 3 por 2 centímetros y está debajo de la vejiga. Siguiente, por favor. Como les había dicho, miren ustedes en esta diapositiva, tenemos la vejiga, tenemos la próstata con todos sus componentes, el utrículo, la uretra prostática, ¿no? Y por debajo está la glándula bulbouretral y la uretra vulvar, la uretra que continúa. Siguiente, por favor. La próstata tiene la forma de una avellana o una nuez, es cónica y aplanada. En el adulto va a pesar, como ya le dije, de 20 a 35 gramos, su color es rojizo, la consistencia normal es firme y fibroelástica al tacto, las medidas de 28 a 30 milímetros de altura, 40 milímetros de ancho por 25 milímetros de espesor, como ustedes pueden observarlo en el esquema este. Ahí está ubicada la próstata, por debajo de la vejiga, por delante de la ampolla rectal. Siguiente, por favor. Acá tienen ustedes la glándula prostática, van a ver ustedes los pedículos, ¿no? A ambos extremos, van a ver los conductos eyaculadores y la uretra. Esto es importante para nosotros los urólogos, sobre todo para la cirugía, con el esquema este. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones de una glándula prostática? La función principal de la glándula prostática es segregar un líquido levemente alcalino, el que va a componer el líquido seminal, o sea, todo el esperma va a ser, tiene varios componentes, dentro de ellos el licor prostático, ¿no? Su otra función de la glándula prostática es que durante el clisma los músculos prostáticos van a comprimirse de tal manera que va a impulsar el semen para que vaya por toda la uretra, salga al exterior. En las relaciones sexuales con la dama va a llegar este bolo hacia el hocico de Tenca y va a ir hacia la parte, perdón, se me bloqueó, para que se produzca la concepción, ¿no? Siguiente, por favor. Su crecimiento se va a incrementar con la adolescencia. Al nacer el varón, un niño varón, la próstata va a pesar aproximadamente 1 gramo, ¿no? Y en la adolescencia, 4 gramos. A partir de los 20 a 40 años, a raíz del aumento de las hormonas, sobre todo la testosterona, va a haber un crecimiento de la sino glandular, ¿no? Tipo hiperplasia, lo que va a aumentar su volumen como su tamaño, su volumen como su peso. Y va a ser como en forma de hiperplasia. Siguiente, por favor. ¿Qué enfermedades tiene la próstata? Número 1, prostatitis, el tema que vamos a tocar hoy día o estamos tocando, el adenoma de próstata, que creo que ayer lo han hecho con la doctora Zarela, y el cáncer de próstata, que se va a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Prostatitis.
Es una enfermedad también denominada uretropróstatovesiculitis, porque no solamente va a afectar a la glándula prostática, sino acuérdense ustedes que anatómicamente la glándula prostática por debajo están las vesículas seminales y va a estar comprometidas. Y también la uretra posterior, como tanto la uretra prostática. Entonces va a haber compromiso de la uretra, de la próstata y la glándulas seminales, las vesículas seminales. Entonces, realmente su nombre es uretropróstatovesiculitis. Siguiente, por favor. ¿No? Miren este esquema, cómo están las relaciones de la próstata y cómo yo voy a ver una congestión de la glándula prostática en una prostatitis, ¿no? Está congestiva. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas predisponentes de una prostatitis? Todas aquellas que son capaces de determinar la congestión de la glándula, lo que va a favorecer la instalación de bacterias patógenas. Estas causas serían hemorroides, vida sedentaria, tipo de alimentación, contusiones crónicas, sobre todo en aquellos pacientes que practican ciertos deportes como la equitación, ciclismo, motocross, ¿no? Costumbres sexuales, como el sexo oral, sexo contra natura, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Por X motivos, llámese por medicamentos, llámese por enfermedad de tipo HIV, también son causas predisponentes. Siguiente, por favor. La prostatitis tiene una clasificación y cada uno es un tema. La prostatitis aguda bacteriana, la prostatitis crónica bacteriana, la prostatitis crónica no bacteriana y la prostatodinia. Vamos a conversar de cada una de ellas. Siguiente, por favor. En la prostatitis aguda bacteriana es una infección aguda de la próstata. Es el paralelo o la similar a una infección del tracto urinario de la dama. Acuérdense que en la dama es frecuente la infección urinaria. Uno, por la ubicación de la uretra, que está en el introito vaginal y está muy cerca al ano. Entonces, en las damas hay las infecciones urinarias tanto por relaciones sexuales o por parásitos o por otros motivos, pero es más frecuente que en el varón. Es raro ver una infección urinaria en el adulto. Generalmente se trata de una prostatitis aguda bacteriana, ¿no? Sino que los que no son especialistas lo pueden catalogar como una infección urinaria en el varón. Acuérdense que para que haya una infección urinaria en el varón, siempre tiene que haber un motivo, llámese una retención urinaria por cualquier motivo, que lo vamos a ver más adelante, o también por una malformación congénita. En la infección aguda de la próstata, el germen predominante es el Escherichia coli, pero pueden haber otras enterobacterias como la Klebsiella, el Proteus, la Serrata, la Pseudomonas aeruginosa, el Enterococcus y el Streptococcus aureus. Generalmente el último es ya por compromiso de piel, ¿no? Que va a introducirse el Staphylococcus aureus hacia la uretra y va a migrar hacia la próstata y causarnos la prostatitis bacteriana aguda. Siguiente, por favor. Los síntomas pueden ser referidos a la próstata, a las vesículas seminales y o uretra posterior, o de lo contrario ser de carácter general. Siguiente, por favor. En la prostatitis, la clínica, en la prostatitis bacteriana aguda, la clínica va a haber una afectación general o compromiso general, el estado está comprometido, va a haber una fiebre elevada de comienzo súbito con escalofríos, tan igual que una infección del tracto urinario, una cistitis, va a haber síndromes de irritación miccional, disuria, poliacuria, urgencia miccional, dolor que va a presentar en la región perineal el paciente, y al examen rectal la próstata va a estar aumentada de volumen, ¿no? Y muy dolorosa al tacto. Incluso muchas veces nosotros cuando realizamos el tacto, el paciente refiere mucho dolor y ganas de miccionar. Siguiente, por favor. Entre la patogenia, pueden alcanzar la infección por 3 vías, ¿no? La infección, o sea, el germen puede alcanzarse por 3 vías. Uno, la vía retrógrada, como le dijimos, costumbres sexuales, ¿no?
También puede ser por cateterización o exámenes urológicos que no están bien desinfectados, están infectados, y a la hora de introducir estoy llevando los gérmenes y costumbres sexuales, sexo oral, sexo contra natura. Diseminación hematógena, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido procesos respiratorios, abscesos dentales o en cualquier otra parte de la economía, no están con su tratamiento adecuado y por vía hematógena pueden producir una prostatitis aguda. Y también la otra vía es la vía linfática, ¿no? Propagación de la flora fecal. Siguiente, por favor. Los síntomas más comunes, malestar general, ¿no? Alza térmica, escalofrío, dolor en la región dorsal, sacra, en el perineo, urgencia miccional, poliaquiuria, nicturia, disuria, ¿no? Obstrucción urinaria puede llevar a la retención urinaria, va a ser tanto la congestión, la inflamación, que va a cerrar el cuello vesical, va a comprometer y el paciente puede presentar hasta retención urinaria, ¿no? Puede haber hematuria microscópica, mialgias, artralgias. Siguiente, por favor. Como van a ver en este esquema, mire la sintomología, el paciente puede presentar dolor, compromiso cérvico-braquial, o sea, dolor lumbar, dolor en el nervio ciático, cefaleas, febrículas, dolor abdominal, ardor o dolor al orinar, ¿no? Sobre todo ardor, dolor, molestia en la eyaculación. Puede presentar hemospermia. Hemospermia es sangre dentro del esperma. El paciente viene y dice, doctor, estoy eyaculando color chocolate, color marrón, ¿no? Y un goteo matinal. Siguiente, por favor. Signos. En el tacto rectal, la próstata está aumentada de volumen, con dolor al tacto y temperatura. Esto de la temperatura es muy subjetivo. Acuérdense ustedes que siempre hay un calor interno, una temperatura interna elevada, y el látex del guante muchas veces no deja percibir esto, por lo menos yo no lo puedo hacer, no sé los colegas, ¿no? La próstata está aumentada y turgente. Acá yo lo resalto con letras más negritas, que no debemos realizar masaje prostático. ¿Por qué? Porque estar en una fase aguda, yo hago un masaje prostático, voy a disparar los gérmenes y puedo causarle una sepsis al paciente. Pregunta de examen. Siguiente, por favor. Siempre que hagamos un tacto rectal debemos hacerlo con el mayor respeto al paciente, con el consentimiento del paciente, porque si ustedes no conversan con el paciente y no le explican el por qué, uno, va a haber una reacción negativa del paciente. Acuérdense que somos un país machistas, ¿no? Que tenemos el perjuicio de este examen, y sobre todo es un examen doloroso. Muchas veces, como anécdota, yo siempre lo cuento, ¿no? Una vez en mi hospital, un colega no conversó con el paciente de frente, le dijo, échese la camilla, y le hizo el tacto rectal. No era por una prostatitis aguda, era por otro tema, pero fue denunciado por violación y tuvo un problema legal. Siguiente, por favor. La forma de hacer el tacto rectal, ¿no? La posición es indiferente, depende la habilidad y la comodidad tanto del paciente como del examinador. Puede ser genupectoral, puede ser lateral. La cosa es realizar el tacto. Siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en un cultivo de orina que puede ser positivo, ¿no? Es decir, en el seguimiento urinario voy a encontrar leucocituria. En la ecografía transrectal, la próstata va a estar aumentada de tamaño con zonas heterogéneas que no, en su interior, que nos va a dar el diagnóstico de una prostatitis bacteriana aguda. Siguiente, por favor. Datos de laboratorio. Nosotros en el hemograma, y esto nos va a discernir de la prostatitis bacteriana crónica, en este caso, en la prostatitis bacteriana aguda, los leucocitos van a estar mayor de 20.000. Es un proceso agudo, ¿no? Va a haber piuria.
En el semen yo puedo encontrar leucocitos aumentados, algunas veces gérmenes, no necesariamente voy a ver gérmenes. No tiene valor el cultivo y antibiograma de secreción prostática. ¿Por qué? Porque ya le dije, está contraindicado el masaje prostático. Entonces, para yo obtener secreción prostática, tengo que realizar un masaje prostático. Está contraindicado en la prostatitis bacteriana aguda. Siguiente, por favor. La ecografía es un examen auxiliar de mucha ayuda para el diagnóstico de la prostatitis aguda, donde se puede evidenciar abscesos, zonas refringentes que hablan del proceso inflamatorio, aumento de tamaño de la glándula. Siguiente, por favor. Lo ideal es una ecografía transrectal, ¿no? Como usted ve, el paciente en dorso, se le realiza una ecografía transrectal donde me va a dar si hay abscesos, la zona que está hiperrefringente, es de mucha ayuda para el diagnóstico de este examen. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con la pielonefritis aguda, diverticulitis aguda del sigmoides, prostatitis granulomatosa aguda inespecífica, hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las complicaciones de una prostatitis bacteriana aguda? Tenemos retención aguda de orina, el absceso prostático, pielonefritis aguda, cistitis, puedo prestar una orcoepididimitis, más que orcoepididimitis, una epididimitis, compromiso por la comunicación que tiene por medio de los conductos eyaculadores, ¿no? Una fístula uretrorectal post-instrumentación, muchas veces colegas piden una uretrocitoscopía, cuando en la uretrocitoscopía no solamente voy a observar la uretra prostática, la cual la voy a encontrar edematosa, inflamada, ¿no? Rojiza. Y el shock séptico, si es que no están bien entrenados y a pesar de que se les reitera de no hacer masaje prostático, lo hacen, lo puede presentar como complicación un shock séptico. Siguiente, por favor. El tratamiento, vamos a ver, medidas específicas y como son la antibiótico-terapia. Son muy poco frecuentes los antibióticos que actúan eficazmente para combatir esta patología. Ustedes van a encontrar en la mayoría de su literatura que el medicamento de elección es el cotrimoxazol. Sin embargo, con el uso y abuso de ciertas drogas, tanto como el cotrimoxazol y la ciprofloxacino, ya ha habido mucha resistencia. Siguiente, por favor. Por lo dicho anteriormente, van a ver ustedes que en este esquema el tratamiento de elección es la fluoroquinolonas por un periodo de 3 a 4 semanas, ¿no? Ojo, el tratamiento es de 3 a 4 semanas. En segunda línea tenemos el ciprofloxacino, el cotrimoxazol, la cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, la cefotoximina. Siguiente, por favor. Medidas generales. Para el dolor perineal, analgésicos, dice que los baños de asiento pueden causar algún alivio, la irritabilidad vesical puede resolverse con antiespasmódicos, una adecuada ingestión de líquidos, ¿no? Y se debe llevar hasta el reposo en cama. Siguiente, por favor. La dieta. Siempre recomendamos a los pacientes no ají, no condimento, no café, no licor, porque se debe evitar las sustancias que irriten la vejiga, como el alcohol, alimentos, bebidas cafeinadas, jugos cítricos, alimentos demasiado calientes o condimentados. Y debe aumentarse la ingesta de líquidos, de 64 a 128 onzas por día. Siguiente, por favor. El pronóstico es bueno si aplicamos la terapéutica adecuada y en el tiempo indicado. Acuérdense que el tratamiento es de 3 a 4 semanas. Si el tratamiento es inadecuado y no se lleva un control posterior, pasará a la forma crónica, que es mucho más difícil de erradicar. Siguiente, por favor. La prostatitis bacteriana crónica. Su etiología, el tratamiento, como ya le hemos dicho hace unos segundos, el tratamiento inadecuado de una prostatitis bacteriana aguda nos va a conllevar a que se vuelva esto una prostatitis bacteriana crónica, ¿no? Siguiente, por favor.
La prostatitis bacteriana crónica es una infección urinaria recurrente, es una infección crónica prostática, el germen que tan igual con la aguda, que predomina es la Escherichia cólica, puede haber otras enterobacterias como Klebsiella, Proteus, etcétera. Siguiente, por favor. Está asociada a itus recurrentes por el mismo organismo. Más del 35% de hombres mayores de 50 años van a padecer una prostatitis crónica, ¿no? Siguiente, por favor. Los síntomas. Generalmente no hay síntomas claros. La mayoría de los hombres piensan que la prostatitis crónica no tiene motivo para sospecharlo. Pueden haber hiperalgesia o sensación de represión en el perineo, lumbalgia o fiebre ligera, inexplicada malestar uretral o a la eyaculación. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica, como hemos dicho, miren ustedes, hay signos irritativos de la micción, como disuria, urgencia para miccionar, poliaquiuria. Va a haber una marcada nicturia, dolor en el piso pélvico o en la región perineal, ¿no? Dolor post-eyaculación. Es el paciente que le llega y le dice, doctor, ya no deseo estar con mi esposa porque cada vez que eyaculo me queda ardiendo, doliendo y ya no es agradable, ¿no? Orquialgia o hemospermia, ¿qué quiere decir esto? Dolor testicular por compromiso tanto del epidídimo como del testículo. Va a haber hemospermia, sangre en el semen. Este dato generalmente no lo da el paciente, lo da la esposa, ¿no? O la pareja. Dice, doctor, mi esposo, mi pareja, tiene un semen negro o tiene un semen rojo, marrón. Entonces uno asume que es una hemospermia. Va a haber una fiebre baja recurrente, el paciente siente malestar, dolores de cabeza, una febrícula que es inexplicable, ¿no? No hay otro foco. Siguiente, por favor. Como habíamos dicho, entre los síntomas, la hemospermia, hematuria microscópica generalmente, dolor que se va a localizar por encima del hueso púbico en la región suprapúbica, dolor genital y que incluso compromete el ano, el dolor perineal, es el paciente que dice, doctor, por momento me viene una punzada, así, es un dolor lacerante que va del ano hacia adelante, que se va a reflejar incluso en los testículos y hasta en el glande, ¿no? Dolor escrotal, dolor en la punta del pene, dolor en la uretra, como les acabo de mencionar, problemas con la micción, disminución del chorro urinario, va a haber micción frecuente, como ya lo hemos hablado. Siguiente, por favor. Signos. Generalmente el paciente puede presentar una epididimitis, la cual generalmente, valga la redundancia, la cual generalmente va a estar localizada en la cabeza y cuerpo del epididimo. Ustedes hacen el examen, el paciente viene con dolor testicular, ustedes hacen el examen y realmente lo que no duele es el testículo. Palpan el epididimo a nivel de la cabeza y cuerpo, van a ver aumento de tamaño y doloroso. Y acuérdense que si hay compromiso de cuerpo y cola, y la lesión esa rosariada, nunca dejar de sospechar en una tuberculosis urogenital. ¿Bien? No, todavía no, la anterior, por favor. En la secreción prostática eventualmente puede haber gérmenes, pero el cultivo, la sensibilidad generalmente es negativa. ¿Ya? No porque la secreción prostática, acá sí yo voy a hacer un tacto rectal, un masaje rectal, prostático, perdón, voy a obtener secreción prostática, uretroprostática, y eso lo voy a cultivar. No necesariamente voy a encontrar el germen. O la sensibilidad puede ser negativa, ¿no? O sea que no es un examen que me va a determinar si hay o no una prostatitis crónica. Siguiente, por favor. En el laboratorio, el hemograma sin variación significativa, el examen de orina puede haber o no algunos gérmenes. En la secreción prostática, como le dije, muestra gran número de células inflamatorias. Algunos autores consideran que si tengo más de 10 leucocitos por campo, ya me está hablando de una prostatitis crónica, ¿no? Y la presencia de macrófagos con lípidos se relaciona ya
a una prostatitis bacteriana crónica. ¿Ok? Muchas veces yo no puedo encontrar el germen, no puedo encontrar Escherichia coli, pero sin embargo encuentro estos datos como los leucocitos aumentados o los macrófagos con lípidos, ya me está dando el diagnóstico. Siguiente, por favor. El tacto rectal. Generalmente, para que el paciente esté más cómodo, se hace una posición genito-pectoral. Voy a hacer el tacto rectal y voy a hacer masajes a la próstata, siempre en el mismo sentido, por un periodo de 3 minutos. No ha salido secreción prostática, descansa un rato y vuelvo a hacer otro masaje por 3 minutos. Se reitera por una tercera vez. Si no he encontrado secreción prostática, debo de parar el examen y reprogramarlo. Siempre para hacer un masaje prostático y obtener muestra de secreción, debe el paciente estar en abstinencia sexual por lo menos 3 días o 72 horas. Si no, no voy a obtener una buena muestra. Siguiente, por favor. Radiología e instrumentación. La urografía excretoria y la placa siempre dan poca o nada de información. No nos vale. La ecografía, como en el caso anterior, también me va a dar, me puede indicar aumento del volumen o zonas de calcificación. Si yo encuentro calcificación intraprostática, eso es patognomónico de prostatitis bacteriana crónica. Acuérdense. La uretrocistoscopía da un eritema y edema en la uretra prostática, pero no me va a dar mayores datos para un diagnóstico. La ecografía sí. Siguiente, por favor. Esta es una cistoscopía donde, como ustedes pueden observar, se introduce el instrumento por toda la uretra prostática hasta llegar a la región, perdón, a toda la uretra peniana, hasta llegar a la región prostática, pero lo que voy a ver es la porción solamente de la uretra prostática, la cual la voy a encontrar congestiva. Tampoco me es de mayor ayuda. Siguiente, por favor. Las complicaciones. Infecciones urinarias recurrentes, porque el germen va a ir hacia la región del cuello vesical y va a causar cistitis. Orcoepidimitis, cuando hay compromiso del epidídimo. Cálculos prostáticos, ¿por qué son una complicación? El cálculo prostático, a pesar que es el signo patognomónico de esta enfermedad, es que ahí como que se encierran los gérmenes y el antibiótico muy difícilmente llega, lo cual lo hace mucho más renuente al tratamiento. La infertilidad, sobre todo vienen muchos pacientes que, por ejemplo, ya han tenido familia, quieren tener otro hijo y dice, doctor, ahorita no podemos tener hijos, tanto acuden al ginecólogo como al urólogo, nosotros hacemos el espermatograma y vemos que hay compromiso en el espermatograma. ¿Y por qué sea eso? Porque está comprometida la vesícula seminales. O sea, una causa de infertilidad, no descartar la prostatitis bacteriana crónica. Siguiente, por favor. El tratamiento. Como en el caso anterior, voy a tener medidas específicas y medidas, la prostatitis crónica es resistente al tratamiento médico. Frecuentemente la cistitis resultante sea el tratamiento antimicrobiano, pero no en sí la prostatitis crónica. Siguiente, por favor. Los medicamentos, como el caso anterior, son muy susceptibles o son susceptibles a cotrimoxazol, que es el climetoprim más sulfametazol, y a las quinolonas, de entre ellos las fluoroquinolonas y la ciprofloxacino, ¿no? Lo que difiere acá es el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, en mi práctica privada, yo a mis pacientes le digo, mi impresión diagnóstica es esta, una prostatitis crónica. Entre usted a Google y vea usted, porque ningún paciente va de buena ganas a aceptar de 6 a 12 semanas, quizás más, de tratamiento de antibióticos. El paciente acepta la primera, la segunda consulta, y la tercera dice, doctor, voy a seguir tomando antibióticos. Entonces, hacemos que lean para que se instruyan y sobre todo no. Otro de los antibióticos que llegan es la carbapenicilina, la eritromicina, la nitrofurantoína y la tetraciclina, con menor eficacia que las anteriores. Siguiente, por favor. La cirugía en todo tipo de prostatitis, ¿no? Tanto la crónica y las otras que vamos a ver, no está indicada realmente.
Solamente hacemos una resección transuretral si no cede mucho al tratamiento y los signos son muy molestosos para el paciente. Generalmente no se debe realizar en hombres jóvenes porque toda vez que hacemos la resección de la glándula prostática va a llevarnos en una eyaculación retrógrada. Imagínense un paciente, ¿saben lo que es una eyaculación retrógrada? El paciente tiene sus relaciones, pero no va a haber expulsión de semen. El semen, como no, los conductos eyaculadores están comprometidos, va a ir hacia la vejiga. Y cuando miccione el paciente, va a eliminar los espermatozoides y eso va a influir en la vida sexual del paciente. Imagínense un hombre joven, ¿no? Que se le ha hecho una RTU por una prostatitis crónica, y le estamos haciendo una resección y a la hora de tener sus relaciones, él ni la pareja van a sentir la expulsión del semen. Entonces, eso va a crear un conflicto e incluso infertilidad por causa por parte del paciente varón. Siguiente, por favor. En las medidas generales, como el caso anterior, baños de asiento van a ayudar, ¿no? Otros factores como la dieta, el no ingesta de alcohol, alcohol, ají, condimentos, están contraindicados. Siguiente. Ahora vamos a tocar el otro tema, prostatitis no bacteriana. La prostatitis no bacteriana es obviamente la más común de los síndromes de prostatitis y la de más difícil manejo. Siguiente. Como no conocemos la etiología, la causa, el germen, ¿no? Entonces es mucho más difícil su manejo. Hay muchos que indican que la clamidia tiene que ver, pero los estudios no son concluyentes. ¿Por qué? Número uno, cuando hacemos nosotros en los cultivos, ustedes acuérdense que para la clamidia se necesita un cultivo especial, el agar chocolate. Y si nosotros no estamos pensando en clamidia y pedimos el cultivo de secreción prostática y no pedimos específicamente estudio de clamidia, el laboratorio no lo va a realizar y puede escaparse este diagnóstico. Siguiente, por favor. Etiología. No sé, la patogenia de esta prostatitis no es conocida. Los datos citopatogénicos no son específicos y se asemeja al de la prostatitis crónica. Siguiente. La clínica. Tan igual como la anterior, hay dolor peniano, hay dolor testicular, escrotal, eyaculación dolorosa, dolor en la cara interna del muslo, dolor lumbosacro, molestias perineales, síntomas irritativos, obstructivos del tracto urinario. En el tacto rectal acá difiere, no lo voy a encontrar alterado, puede estar o es normal. Siguiente, por favor. En el laboratorio se encuentran cifras anormales de células inflamatorias en los exudados de próstatas obtenidos por medio del masaje. El cultivo siempre es negativo. La radiografía, la resonancia magnética y la ecografía, como en los casos anteriores, no me van a ayudar. La ecografía en este caso no va a ser muy útil. Siguiente, por favor. El tratamiento va a ser insatisfactorio toda vez que no voy a conocer el germen, ¿no? Si yo estoy sospechando en clamidia, le puedo dar tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas, minoxidilina 100 miligramos cada 12 horas por 4 semanas. También nos puede dar buen resultado la vibramicina 100 miligramos por cada 12 horas por 14 días. Si no responde, no debo repetir el tratamiento. ¿Por qué? Acuérdense que todos estos medicamentos son hepatotóxicos y gastrolesivos. El paciente no lo va a tolerar, como en el caso anterior, el tiempo prolongado de tratamiento. Siguiente, por favor. El pronóstico no deja secuelas, es importante luego tener un tratamiento exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en lo cierto que es una clamidia, le doy el tratamiento, voy a tener un buen resultado. ¿No? Siguiente. Sí, el pronóstico es bueno. Ahora vamos a ver la otra entidad, prostatodinia. El paciente presenta síntomas de prostatitis, pero no existe antecedente de infección del tracto urinario. Generalmente esto lo vamos a hacer en pacientes jóvenes, incluso pacientes que nunca han tenido una relación sexual, en pacientes jóvenes, ¿no? Nunca han tenido una infección urinaria.
No es posible aislar un agente patógeno alguno por medio de los cultivos de la secreción uretral. Tampoco se evidencia una cantidad significativa de células inflamatorias en las secreciones prostáticas. Acuérdense que en las otras sí yo encontraba macrófagos, leucocitos aumentados. En este caso no la voy a encontrar. Siguiente, por favor. Siguiente. Aló. Ya. Este término está en discusión, porque al parecer no está comprometida la glándula prostática. Hay corrientes que creen que esta patología es debido a una contractura del piso pélvico. Es más, muchos dicen que no debe llamarse prostatodinia, sino síndrome doloroso del piso pélvico. Siguiente, por favor. Este cuadro afecta mayormente a jóvenes, como ya le había dicho, entre los 20 y 40 años, incluso he tenido pacientes de 15, de 16, 15 años que con este síndrome. El síntoma predominante es el dolor pélvico, el cual no necesariamente está relacionado con la micción, dolor perineal, dolor peniano, dolor suprapúbico, escrotal o uretral, pero acá vemos que no hay una relación con la micción. Siguiente, por favor. El tratamiento de la prostatodinia es tranquilizar al paciente y controlar los síntomas. Los alfa bloqueadores, como ustedes saben, actúan a nivel de la musculatura lisa, tienen algún resultado. Relajantes musculares, ansiolíticos tipo alprazolam, tratamiento con soporte psiquiátrico. Generalmente a estos pacientes, yo en mi práctica privada y en mi experiencia le damos relajantes musculares y nos va bastante bien. ¿Ya? No aplicar antibiótico-terapia ni masaje prostático porque no vamos a encontrar nada de resolución. Siguiente, por favor. El pronóstico es reservado toda vez que es una entidad la cual está en discusión, tanto en la etiología como el tratamiento. Muchas veces el paciente termina con soporte psiquiátrico. Son pacientes que están de urólogo en urólogo, de urólogo en urólogo, de médico en médico, y no encuentra satisfacción para su tratamiento. Y muchas veces el urólogo, al no poder solucionar el problema, dice, no, tú estás loco, anda que te vea el psiquiatra. No, ahora estamos convencidos que es un compromiso de piso pélvico. El paciente por gusto no va a perder su tiempo, no va a gastar su dinero si que no hay un cuadro de fondo. Siguiente, por favor. O sea, no estoy de acuerdo con soporte psiquiátrico. Siguiente, por favor. Y por último, un tema que no está quizás en el sílabo, pero me parece importante tocarlo, la prostatitis granulomatosa, porque ahora lo estamos viendo con mayor frecuencia. Dentro de las formas atípicas de la prostatitis está la prostatitis granulomatosa, que merece una atención especial. Su etiopatogenia no está claramente establecida, si implicados microorganismos como micobacterium tuberculosis, hongos, blastromicosis, coccidomicosis, criptomicosis, histoplasmosis. Siguiente, por favor. Hay que resaltar que el tacto rectal es muy sospechoso y se confunde con un carcinoma prostático. Recuerdan ustedes cuando hablamos de la característica del tacto rectal, que es fibroelástico, acá no lo vamos a encontrar fibroelástico, no lo vamos a encontrar leñoso como en la prostatitis crónica, sino que lo vamos a encontrar algo pétreo, que incluso yo puedo decir esto es un cáncer de próstata, pero a la hora que yo hago la biopsia, no me va a salir un carcinoma de próstata, sino me va a ser una prostatitis granulomatosa, ¿no? Esto es incrementado porque acuérdense que ahora para el tratamiento de tumores del urotelio, llámese cáncer de vejiga, cáncer de uretra, estamos aplicando la BCG, ¿no? El bacilo de Calmette-Guerin para su tratamiento. Entonces, muchas veces esto por contaminación o por vecindad van a infectar la próstata y van a hacer una prostatitis granulomatosa. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bueno, colegas, como ustedes verán, las dos clases han sido bastante amplias. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Sí, no, Pastor, lo estoy escuchando. Sí, doctor, una pregunta sobre el examen rectal. eh,
a veces los pacientes no desean realizarse ese tipo de examen, ¿no? Por los prejuicios, digamos, acá en Perú. Y digamos, si el paciente menciona que si puede ser, a él se le puede dar una anestesia general para que se le realice el examen, es factible? Eh, ¿O no? mire, mire, realmente yo lo entiendo por el machismo, por el grado cultural, por el tipo cultural del paciente y por su ignorancia al tema médico. No, muchos pacientes no aceptan. Yo tengo pacientes que no aceptan el tacto rectal. Pero si yo lo hago bajo anestesia, voy a perder la razón de ser el tacto rectal. Si él está anestesiado, ¿cómo me puede decir si ha habido dolor o no? Me puede dar algunos datos, pero no es lo ideal. En ese caso, ¿qué hago? Pido una ecografía transrectal. Hay pacientes que también no te van a aceptar la ecografía transrectal. Por último, le hago una ecografía suprapúbica, con las limitaciones del caso. Entonces, ya más tengo que irme a la clínica. Sí, es frecuente ese tipo de problemas. ¿Alguna otra pregunta? De cualquiera de los dos temas, ¿eh? Doctor, una pregunta. Sí, sí, doctor. Sí, lo Pero escucho. cuando se realiza el tacto rectal, eh, digamos cuando se introduce el dedo, uno debe sentir, ¿qué es lo que debe sentir el médico, además del dolor, ¿no? De parte del paciente? Ya. Primero, el médico debe conocer las características de un tacto rectal. Obviamos ya el esfínter y todo eso. Vámonos directo a la próstata. Tenemos que discernir, número uno, la consistencia. Tú sabes que la consistencia de la próstata es fibroelástica. Si yo hago el tacto rectal y encuentro, por ejemplo, una próstata aumentada de tamaño, dolorosa la palpación, la sensación de miccionar cuando yo palpo, la temperatura aumentada, ¿no? Entonces puedo sospechar una prostatitis aguda. Si yo hago el tacto rectal y encuentro una próstata aumentada de consistencia, sin llegar a pétrea, leñosa, ¿no? No dolorosa la palpación, aumentada de tamaño, puedo sospechar o inducir que es una prostatitis crónica. Si yo hago el tacto rectal y encuentro la consistencia pétrea, ¿no? La superficie lisa, es como palpar una piedra pómez, por decirlo de una manera, ¿no? Y fija, no móvil, los bordes borrados, no tan bien delimitados como una próstata normal o una prostatitis, sea crónica o aguda, entonces debo sospechar un cáncer renal y no descartar una prostatitis granulomatosa. Sí, No sé. sí, ya entendí, gracias, doctor. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, le doy las gracias por la atención prestada. Cualquier cosa con el coordinador, tienen mi número.